en los documentos coloniales se puede distinguir tres etapas, ¿no? Basado en el uso de préstamos. Entonces dice, en la primera etapa, que es desde el momento de la conquista o del contacto, hasta 1540, 1545 más o menos, en este momento, en los documentos, y son muy pocos, ¿no? Hay unos censos de Cuernavaca y hay la primera versión de Molina, ¿no? Es una otra. No había en verdad contacto entre los españoles y los nahuas. Lo que había es que, porque los nahuas no hablaban mucho español todavía, entonces vieron productos, animales, plantas, todo esto, introducido en la Nueva España, como se llamaba en este momento ya, y lo describieron, un venado algodón, ¿no? Entonces describen lo que ven, ¿no? Y obviamente no conocieron estos animales, entonces bueno, es como un venado, pero tiene algodón, ¿no? Entonces describen así las cosas nuevas introducidas por los españoles. Pero como no tenían contacto, o por lo menos no tenían mucho contacto, entonces no adoptaron las palabras en español. ¿Sí? Esto pasó en la segunda fase, en la segunda etapa, que es de 1545 hasta 1650, cuando masivamente, dicen, utilizan préstamos sustantivos, ¿no? Para describir estas nuevas cosas. Algunas de las palabras antiguas quedaron, o sea, algunas de esas descripciones de la primera etapa quedaron, pero muchos tampoco, muchos desaparecieron y muchos nuevos fueron introducidos. Entonces, hay montones de palabras, como hacha y otras tipos de palabras, ¿sí? Y una tercera etapa, que es de 1650 hasta hoy día, y allí hay préstamos de verbos y partículas que utilizan continuamente en todos sus textos, ¿no? Y hay cambios gramaticales en los textos, bajo la influencia del español. ¿Sí? Entonces, lo que vemos en los documentos, pero al mismo tiempo, esas etapas tienen cierto contenido, cierta consecuencia cultural, ¿no? Porque en el momento cuando entonces hay más contacto, entonces hay más influencia desde Europa hacia acá, entonces cambia también su visión al mundo. Por ejemplo, a partir de muy temprano, ya no pueden mencionar los dioses prehispánicos, entonces cambia la mente de la gente también. Entonces hay cierto proceso que vemos aquí reflexionado en los textos, que también es un proceso de cambio cultural, o incluso muchas veces utilizan la palabra que a mí me parece muy feo, ¿no? Aculturación. Bueno, entonces ese es el modelo desarrollado principalmente por Cartman y Lockhart, y después aplicado a los otros textos en maya y mixteco. Bueno, entonces en Cachona tenemos 93 documentos de 1595 hasta 1650, y en esto tenemos 1597 préstamos. En Mixitzo, 92 documentos. Algunos de ustedes dicen 1537, no lo creo. Estoy con ustedes, no lo creo tampoco. Pero esa es la fecha que se menciona en el documento. ¿Sí? De este grupo de Mixitzo hay dos documentos que son de carácter dudoso, que es este de 1537 y otro de 1560. Yo creo que son falsificaciones que fueron hechas en 1610. Esos dos documentos son dos testamentos que fueron incluidos en un documento precisamente de 1610, donde hay otro testamento de 1610 y esos otros dos testamentos que fueron metidos ahí también, pero yo creo que son falsificaciones, ¿no? Pero entonces cuando vemos 1537, tenemos que entonces en verdad pensar 1610. ¿Por qué digo eso? Porque 1537 sería el documento más antiguo de toda Mesoamérica en una lengua indígena, ¿no?
Y este en sí no tengo tanto problema, porque digo, oye, los zapotecos, ¿no? Escribieron el primer documento, ¿no? Qué estupendo. No, pero la cosa es que, en verdad, los primeros documentos empezaron a escribir alrededor de 1595, ¿no? A partir de aquí empiezan a escribir sus documentos. En la sierra. Aquí en el valle es más temprano, ¿no? Es en los años 60. Parte del modelo de Partonen y Lockhart son diferentes categorías de préstamos. Yo lo utilizo eso también, porque lo poco que podemos comprar, podemos por lo menos comprar, ¿no? No necesariamente estoy de acuerdo con las categorías, pero ahí están. Entonces, tenemos concretos, semi-concretos, más abstractos y otros. El otros viene de mí. Ellos no tienen la categoría otros. Segundo, los semi-concretos. Suena raro, lo sé, pero caracterizaciones de individuos, organizaciones, lugares. Los lugares no vamos a mencionar otra vez esta categoría, porque en verdad en los documentos de la sierra hay solamente dos veces referencia a Mitla. Hay obviamente muchos lugares, pero siempre están en zapoteco, entonces no es un préstamo. No, Mitla es un préstamo, obviamente, porque en zapoteco sería algo como Liolá, ¿no? Religiosos, legales y medidas y subdivisiones. Y el último entonces es otros que no tienen subcategoría. Entonces aquí vemos 1A, ¿no? Concreto, plantas y frutas. ¿Cuántas veces ocurre este préstamo? O sea, en todo el corpus de, ¿cuánto eran? 1500 y pico, 1597 préstamos, solamente una vez mencionan pago de mazorca. O pago, o algo, ¿no? Y manga, que ven aquí, es un mango. Ocurre 3 veces y siempre lo menciona con cruz, manga. Me tardó un poquito para darme cuenta de qué estaban hablando, pero están hablando sobre la madera. Es una cruz de madera de un mango, y entonces como es la cruz, entonces cruz manga. Entonces ocurre 3 veces y vemos aquí 1537, es pues la fecha más temprano, y el otro es 1630, es el más tardío. Concreto, animales, pues bestia, caballo, macho, mula, ¿no? Vemos que los 4 ocurren en un documento en 1650, la última vez en 1746, y así también con los documentos en Nishizo. Concreto, productos derivados, aquí tenemos aguardiente, hay una ocurrencia de aguardiente, muy tarde, bueno, más o menos tardío. Cera y sopa, esos son, bueno, aquí vemos que en verdad muy pocas veces utilizan este tipo de palabras. Esto obviamente tiene que ver también con el tipo de documentos que tenemos, ¿no? Más que la mitad de los documentos que tenemos en lenguas indígenas son testamentos. Sin embargo, vemos que relativamente pocas veces utilizan palabras para esos productos. ¿No? Aquí tenemos otro, los materiales, muy pocas veces en Nishizo lo utilizan un poquito más en Kashono, ¿no? Ese siempre utilizan, bueno, no siempre, pero casi siempre utilizan con un producto, con otro producto, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, un pantalón de lana, o algo así, ¿no? Puede ser que entonces que el pantalón mismo utilizan el término en zapoteco, mientras la descripción del pantalón lo utilizan entonces el préstamo. Otras veces no. Aquí vemos, por ejemplo, la categoría concreto, que son bastantes, bueno, más o menos bastante, ¿no? Ahorita vamos a ver también porcentajes, ¿no? Vemos todas palabras que entendemos por qué lo utilizan. Valgarrotes, por cierto, son patillas, sí, ¿no? Valgarrotes es un documento fantástico que está en prensa, uno de los 13 ministerios que está en prensa, que es un pleito donde 2 hombres están peleándose y uno dice que voy a arrancar tus valgarrotes, ¿no? Valgarrotes, ¿no? Es fantástico el documento y utiliza entonces un préstamo para eso. No sé si en zapoteco no hay una palabra para eso. Este a mí me sorprende muchísimo el uso de loma. Ya más temprano, bueno, más o menos temprano, inicio del siglo XVII, porque hay una palabra perfectamente bien para loma.
en zapoteco y lo utilizan continuamente. Como digo, muchos de los documentos son testamentos y no solamente hereden productos a sus hijos, pero también tierras. ¿Y qué hacen las tierras? Pues lo describen. Entonces dice que va de allá, allá, ¿no? Así lo describen. Sube la loma, bajas no sé cuánto y todo eso. Entonces, loma, la palabra ocurre continuamente. En 6 ocasiones dicen loma en español. No tengo ni idea por qué. Y unas palabras más aquí. Mojonera, muy curioso también, solamente una vez, porque hay obviamente una desá, ¿no? Es una mojonera, entonces no hay por qué utilizar mojonera, pero escapó una vez muy tardío en un documento mojonera. Complejos físicos tenemos aquí, muy pocos. Horno, ¿no? Comedor, cocina. Memoras, no tengo ni idea precisamente qué es. Supongo que es algo de morar, ¿no? Algo así, lo que quiere decir. Puede ser que lo que quiere decir es algo como sí, morador o lo que sea. Escribe en zapoteco memoras. Esto pasa muchísimo. Aquí utiliza la ortografía moderna. Muchos de estos se escriben obviamente en zapoteco de manera, muchas veces se puede leer bien, como horno, nunca escriben así, siempre escriben sin horno, O-R-N-O, ¿no? Otras veces ves la palabra y no tienes ni idea de lo que están diciendo, ¿no? No parece de español, ¿no? Hasta que analizas bien y yo creo que Memoras puede ser uno de estos. Pero claramente refiere a un lugar donde viven y la estructura es para nada zapoteco, entonces debe ser un préstamo. Organizaciones, de eso tenemos un poquito más, tenemos bastantes, varios. Una gran diferencia, por cierto, entre cajonos y nexitzo. Aparentemente el uso de vario fue más normal en los cajonos que en nexitzo, no sé por qué, pero hay palabras perfectamente buenas para decir vario, pero por alguna razón utilizaron vario varias veces, incluso en el texto más antiguo texto auténtico de ese año por lo menos, el texto más antiguo de la Sierra de 1595 ya utilizan vario. Es un grupo interesante, semi-concretos, arma, cabeza, castigo, cristiandad, es muy bonito. Este en verdad lo que utiliza, dice yela cristiandad, ¿no? Y entonces yela, ¿no? Es el nominalizador, ¿no? Y cristiandad lo utiliza más, pero utiliza dad también, o sea, ya está nominalizado, ¿no? Entonces es muy bonito. Lo que a mí me interesa mucho es esquina. Continuamente utiliza esquina y nunca he visto una palabra en zapoteco para esquina, ¿no? No sé qué quiere decir eso, ¿no? A mí más que las palabras, a mí me interesa mucho más lo que hay detrás del uso de la palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay una palabra esquina en zapoteco? ¿No? Eso no, de verdad no lo entiendo muy bien. Y lo utilizan desde, ¿no? Siglo XVII tardío, empieza a usar esquina y de ahí bastantes veces utilizan la palabra. Aquí tenemos más, pedazo, muy curioso también, como pedazo de tierra, ¿no? De eso hay muchísimos pedazos y normalmente lo escriben como hue, ¿no? Hue es un pedazo de tierra, ¿no? En los documentos por lo menos lo escriben, ¿no? Y aquí utiliza también pedazo para describir lo mismo, ¿no? Es un pedazo de tierra. Mucho en las dos lenguas africanas aquí de la sierra.